ya sabes, cada semana más o menos dedicamos un vídeo a una letra del abecedario español. En este vamos a explicar cómo se lee la letra C. Ponme una coca. ¿Qué? Una Coca-Cola. ¿Cómo? Una Coca-Cola. No te entiendo. Una Pepsi. ¡Ah! ¡Una Coca-Cola! Pronunciación de la C. En España, la letra C se puede pronunciar de tres maneras diferentes. 1. Igual que la Z. 2. Igual que la K y la Q. Y 3. Con el sonido de la Ch, que se forma cuando la C se combina con la H. De este dígrafo hablaremos en otro vídeo. Si no te lo quieres perder, suscríbete. En pocas palabras, cuando la C va delante de la E y la I, suena igual que la Z. C, ci. En todos los demás casos se lee igual que la K. Cuando la C va delante de las vocales A, O, U, suena como la K. K, Ko, Ku. Si va delante de una consonante distinta de la H, también se pronuncia igual que la K. Cla, cle, cli, clo, clu, cra, cre, cri, cro, cru. Por ejemplo, clavo, bicicleta, clínica, clon, conclusión, burocracia, cremallera, cristal, micrófono y cruz. Y detrás de las vocales también la leemos igual que la K. A como en cactus, ec como en insecto, ic como en picnic, oc como en doctor y uc como en eructo. Si hay dos C seguidas, la primera suena como la K y la segunda como la Z. Acce, accesorio. Acci, accidente. Ecce, eczema. Ecci, dirección. Icci, diccionario. Occi, occidente. Ucci, introducción. Te dejo en la caja de descripción los enlaces a los vídeos sobre la pronunciación paso a paso de todos estos sonidos. Palabras que empiezan por C. Algunas de las palabras que comienzan por C son cómo, cuál, cuándo y cuánto, 100, comida y canción. Vamos a explicar un poco cómo se usan. Las 4 Cs: cómo, cuál, cuándo y cuánto. Cómo, cuál, cuándo y cuánto. En el vídeo sobre la Q hablamos de dos palabras que sirven para hacer preguntas: ¿qué y quién? En este vídeo vamos a hablar de otras 4. Cómo sirve para preguntar por la manera. ¿Cuál se usa para preguntar por una cosa o una persona entre varias? ¿Cuándo se utiliza para preguntar por el tiempo o por el momento? ¿Cuánto sirve para preguntar por la cantidad? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Bien, pero me he hecho daño en el pie. ¿Cuál? El
carril izquierdo ¿Cuándo? el miércoles. ¿Y cuántos días tienes que andar con muletas? 5. ¿Has visto que cómo, cuál, cuánto y cuándo llevan tilde? Es una tilde diacrítica. Si te has suscrito al canal, YouTube te avisará cuando salga el vídeo que estamos preparando sobre este acento especial. 100. 100. 50 más 50 son 100. Vamos a contar de 100 en 100 desde 100 hasta 1000. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. ¡Atención! A partir del 200, las centenas pueden ser masculinas o femeninas. Depende de la palabra a la que acompañen. Por ejemplo, se dice 200 euros y 200 libras. ¿Cuánto cuesta este cómic? 150 euros. ¡Qué caro! ¿Y este? 15. Comida. Comida. En español llamamos comida a los alimentos que tomamos, como la carne, el pescado, los lácteos, las verduras y también al acto de comer. Podemos decir que en España hay 4 comidas principales. El desayuno, que nos tomamos por la mañana después de levantarnos. La comida, que nos tomamos a primeras horas de la tarde, entre la 1 y las 3. La merienda, que nos tomamos a media tarde, sobre las 6. Y la cena, que es la última comida del día y nos la tomamos por la noche, a partir de las 9. Estos son horarios aproximados, pero si vas a un restaurante, un bar o una cafetería en España, esas suelen ser las horas normales de servir las distintas comidas. ¿Qué hay para desayunar? Comida, ¿Qué hay para comer? comida, ¿Qué hay para merendar? comida, ¿Qué hay para hacer? Ya, comida. Canción. Canción. Las canciones son una forma no solo divertida, sino también eficaz de aprender un idioma. Ayudan a recordar estructuras, a practicar la pronunciación y a enriquecer el vocabulario. Además, son parte de la cultura de un país. Por eso, en nuestros vídeos intentamos incluir como mínimo una canción. Enrique Iglesias canta «Súbeme la radio, que esta es mi canción». Palabras que contienen la C. Con la letra C se escriben muchísimas palabras. Vamos a ver unas pocas. Fácil y difícil, cerca y piscina. Fácil es lo contrario de difícil. Las cosas fáciles se hacen sin mucho esfuerzo. Las cosas difíciles cuestan mucho trabajo. Si fácil es lo contrario de difícil, cerca es lo contrario de lejos. Las cosas que están cerca de nosotros están dentro de nuestro alcance, a corta distancia. Lo que está lejos de nosotros está a gran distancia. Cuando hace calor, es una suerte tener piscina en casa y poder darse un baño en cualquier momento. No soporto más este calor. Pues yo no tengo tanto calor este verano. Claro, para ti es muy fácil. Tienes una piscina muy cerca. Palabras que terminan en C.
muy pocas, pero que muy pocas palabras acaban en C. Dos que podemos decir son un cómic y un blog. Los cómics son libros que cuentan una historia con dibujos. El manga, por ejemplo, es un tipo de cómic. Un blog es una especie de libreta. También existe un programa informático que se llama blog de notas. Abuela, mira el cómic que me he comprado. ¿Un cómic? Ah, cuando yo era niña, a los cómics les llamábamos tebeos. Pues a mí me encantan los cómics. Mira este blog, está lleno de dibujos que he hecho yo. Frase para practicar. Vamos a repetir una frase muy corta y fácil. Estás en un restaurante, acabas de terminar de comer y quieres pagar la comida. ¿Puedes pedir al camarero? La cuenta, por favor. 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 O si el camarero está lejos, puedes hacer este gesto. Muchas gracias de corazón por ver nuestros vídeos. Si te gustan, compártelos con las personas que conozcas que estén aprendiendo español. Cualquier duda que tengas, puedes preguntarla en los comentarios. Un beso y hasta el próximo vídeo. ¡Mua!